damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Nos encontramos en una hermosa mañana de la ciudad de Panamá, aquí con nuestro amigo Yusuf Hassan, que siempre nos acompaña. ¿Cómo estás, Yusuf? Buenos días, Hugo. Una hermosa mañana hoy de la ciudad de Panamá. Bienvenidos a todos. Exactamente, y tenemos un tema de mucho interés. Y traemos una persona que está apasionada por este tema. Realmente, él nos menciona que esto es lo que él respira. Te contamos con la presencia hoy de Ricardo Rodríguez. Bienvenido, Ricardo. Le contamos un poquito de él. Mire, Ricardo trabajó por más de 10 años en temas de lucha contra la pobreza mediante el impulso al emprendimiento. Nos aplicaba la analítica de informática para llegar a más familias de bajos ingresos. Esto habla mucho de la pasión que tiene Ricardo con este tema. Si más allá del negocio, imagino que también esto fue un tema altruista, ¿no, Ricardo? Cuéntanos un poquito más de eso y de tu background para conocerte. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la oportunidad aquí de poder compartir temas de datos que me gusta bastante, no solo el transmitir a la gente las ideas, los conocimientos relacionados a los datos, sino también poder discutir sobre nuevas opciones y nuevos caminos que podemos ir teniendo en los temas de datos. Yo estuve mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, aproximadamente 10 años de mi vida trabajando en temas de microfinanzas, en donde continuamente utilizamos mucha información, teníamos disponible tanto de fuentes primarias, secundarias, o también información dentro de nuestro sistema para poder tomar mejores decisiones en el momento de ejecutar nuestros programas en favor de las familias o personas de bajos ingresos, ¿no? Un ejemplo muy práctico fue que en algún momento estábamos expandiendo las operaciones en Panamá, en temas de microfinanzas, para poder llegar a más personas, principalmente en las áreas rurales. Y nos basamos mucho con la información del censo del 2010, en donde integrábamos eso que estaba público, que nos ponía a disposición el Instituto de Estadística y Censo, y lo combinábamos con información que teníamos nosotros en nuestra base de datos. Generábamos ciertos algoritmos para identificar cuáles eran los mejores puntos donde colocar oficinas que tuvieran dos beneficios: que facilitara a las personas llegar a donde estábamos nosotros, y por otro lado, que nosotros pudiéramos colocar nuestros servicios de forma más barata a estas familias. Es decir... Y esta dinámica ahora también la aplicas al mundo empresarial, entonces, por lo que tengo entendido, por lo que estás haciendo actualmente. De hecho, nuestra método, o sea, era una financiera formal, aunque podemos decir que los accionistas principales eran de fines de lucro, pero era una financiera con temas de rentabilidad y medía nuestros indicadores de eficiencia y todo lo que tiene que ver como una forma comercial, profesional, de alto nivel. O sea, lo único que el fin o el objetivo social o la innovación social que nosotros hacíamos era aplicando todos nuestros conocimientos de diferentes ramas para poder entonces hacer llegar fuentes de financiamiento a las personas de bajo ingreso. Literalmente. Excelente. Entonces, excelente, súper bueno. Yo sé, el tema de hoy tiene que ver mucho con la magia que se hace con los datos, así que si quieres puedes ir compartiendo la pantalla y... exacto, para ir iniciando el tema. Aquí también Yusuf quiere compartirnos algo. Claro que sí, dame un segundo. Por supuesto, ya estamos aquí. Gracias. Acá. ¿Mejor? Mejorar con los datos, okay, excelente, para potenciar tu negocio. Aquí que ahí ya estamos compartiendo. Bueno, todo tuyo, micrófono, Ricardo. Muchísimas gracias. Ese es un ejemplo de cómo debe estar conectado la data con la forma como accionamos el negocio. Es decir, es común o en algunas ocasiones pensar de que tengo un departamento de analítica en la organización o yo hago analítica en mi emprendimiento y no necesariamente conecto o visualizo la conexión de la forma en que voy a utilizar los datos para aprovecharlos y tomar mejores decisiones. Entonces, siempre hay que pensar en un concepto que cuando nosotros hablamos de datos, estamos diciendo que tengo que tener datos en la captura,
tengo que analizar y tengo que tomar decisiones. Si yo no tengo la parte de tomar decisiones dentro de mi ciclo de gestión de los datos, al final no estoy haciendo nada. Estoy desaprovechando tiempo, estoy desaprovechando recursos, estoy desaprovechando esfuerzos. Entonces, lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy es precisamente que dentro de las organizaciones existe una percepción todavía, y yo creo que va a durar durante un tiempo más, de que la analítica de datos, la ciencia de datos, el análisis de la información con los métodos modernos, es percibido todavía como una magia, como una cosa difícil, como alquimia hecha por gente diferente. Entonces, la idea de nosotros es ir desgranando en el día de hoy algunos conceptos funcionales que nos va a permitir, ya sea ver lo que es algo un poco más sencillo, esta magia o esta ciencia, a través de aprender ciertos conceptos básicos que nos va a permitir conocer a nosotros pociones para poder entonces manejarnos en este mundo de analítica de datos. Un poco de mi background, yo sé que estábamos comentando de que estuve algún tiempo con las microfinanzas, también colaboré muy de cerca en otras áreas del sector financiero, también con pequeña empresa. Desde la perspectiva de la analítica utilizamos muchos elementos de inteligencia de negocio. Mi formación profesional, yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en negocios digitales o transformación digital y también una especialidad en analítica de negocios desde la perspectiva de análisis estadístico. Y lo que quiero que se lleven como mensaje fundamental en el día de hoy es que nadie nace grande. El tema del uso de la información es lo que generó esa diferenciación en las compañías que surgieron en la década de los 90. Es decir, ellos no tenían ni grandes bases de datos, ni tenían ni grandes cantidades de clientes, tampoco eran un mercado altamente conocido, pero a través de entender poco a poco qué era lo que necesitaban los clientes para resolver sus necesidades, qué era lo que estaban buscando los clientes, qué era lo que más le gustaba a los clientes al momento que eran atendidos, ganaron gran parte del mercado que los conviene hoy en día en unos monstruos como industria. Entonces, este es el primer mensaje que quiero que se lleven y es el hecho de que lo que convierte a estas empresas en grandes, porque nacieron pequeñas obviamente, es precisamente el uso de la información de una forma apropiada para conocer a su cliente y para tomar mejores decisiones internamente que ayudaron en la eficiencia, en el alcance de más clientes, en el desarrollo de nuevos productos. Y este mismo ejemplo uno lo puede aplicar a muchos diferentes tipos de industria, en la cual con el conocimiento y el uso de la información uno puede ir aprovechando esos conocimientos que salen de esos análisis de esa información para ya sea obtener nuevos clientes, que el cliente que tengo actualmente esté más satisfecho o o identificar qué otras cosas puedo ofrecer al mismo cliente. Entonces, partamos por allá, siempre que uno tenga una mentalidad clara de cuáles son las cosas que quiero entender de la data, puedo ir por esa vía, tratando poco a poco de ir afianzando mi posición en el mercado. Y al final del camino, la única herramienta que tienen las empresas pequeñas, medianas o las que están en crecimiento para competir en mercados más grandes es precisamente el conocimiento que tienen de su cliente. Que esas empresas sobrevivan en el tiempo es lo que hace se genera precisamente que sus clientes lo conocen y lo que deben hacer para ir afianzando ese crecimiento es aprender de lo que esos clientes para entonces obtener clientes con perfiles similares o buscar con otros mecanismos o con otros servicios clientes con un perfil quizás algo diferente. Lo que es cierto, que si la data la aprovechamos bien, podemos obtener buenos beneficios. Existen múltiples estudios que ya se puede medir que con la data podemos obtener buenos resultados. Hay dos que me gusta citar muy comúnmente. Uno que fue hecho por la Universidad de Austin, Texas, ya hace algún tiempo, pero indicaba que la utilización de la data en un porcentaje tenía evidencias en el incremento tanto de ventas por empleado como en el retorno del activo o los retornos por el capital de la organización. También hay una publicación un poco más nueva de Deloitte que nos indica que sí es cierto
que el uso de la información o los proyectos de uso de datos nos generan buenos resultados a nivel del retorno de la inversión de lo que estamos ejecutando, pero depende mucho de la cultura organizacional o la madurez para el uso de la información. Y al final, la madurez para el uso de la información es que la usemos para las cosas correctas. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque puede ser una gran organización en donde las personas no estén necesariamente viendo la data para gestionar sus resultados, o puede ser un pequeño emprendimiento en donde al estar una sola persona analizando sus datos... Exactamente, Ricardo, a ese punto iba, exactamente, porque creo que una de las, quizás de las cosas que las personas no tienen clara es cómo una pequeña empresa, una operación pequeña, que tú dices, pero es que yo no tengo tantos clientes, es que yo no facturo tanto al mes, es que mi operación es pequeñita, es que yo solamente mi data son 2, 3 archivitos, yo no tengo mucha cuestión. ¿Qué tan relevante es realmente esto y de qué manera puedes tú transmitirle a los emprendedores de que sí, desde el principio es importante implementar eso, y de qué manera también, de una forma que para ellos no sea de tanto impacto en la operación de su negocio, que le descuadre tanto la agenda de trabajo que tiene, o qué tanto tendría que invertir esa persona para eso? Sí, mira, nosotros que somos emprendedores, muchas veces nos preocupa en nuestra gestión empresarial, si se puede llamar de esa manera, porque muchas veces los que somos, los que trabajan como emprendedores, microempresarios, todavía no se llaman como empresarios, sino que se llaman como que tienen una actividad, un negocio, pero llamémoslo estos pequeños empresarios o dueños de pequeñas empresas. El principal uso que deben tener para utilizar la información es precisamente para ir gestionando el crecimiento. La principal preocupación dentro de las pequeñas empresas es que cualquier actividad o cambio que hagan en su gestión actual ponga en riesgo el mismo negocio como tal, o sea, ponga en riesgo lo que ya tengo. Con lo cual, porque de ello come la familia, comen los hijos, le paga la educación a los hijos, o sea, es su fuente de ingresos que mantiene la estabilidad de su familia. Y con ello, entonces, utilizando la data correctamente, puedo ir poco a poco identificando posibles nichos de mercado o posibles nuevos clientes, o encontrando clientes similares a los que yo tengo, sin hacer grandes cambios a nivel de los productos que ya ofrezco. Y es un ejemplo, es como cuando tú invitas a salir a una muchacha, ¿no? Entonces, literalmente, si tú prestas atención a los detalles, le preguntas, bueno, ¿qué tipo de flores te gustan? ¿Qué tipo de chocolate, si le gustan los chocolates? ¿Qué tipo de lugares le gusta ir a comer, o qué tipo de comida le gusta? Y uno presta atención a los detalles, a las fechas de cumpleaños. Entonces, uno puede decir, mira, yo sé que a ella le gustan las flores, voy a probar con otro tipo de flores. Si te va bien, entonces tú dices, ah, bueno, le gustan estas flores. Si te va mal, tú dices, no, estas no le gustan, y las tacho. Pero en esa interacción, tú vas aprendiendo de esa persona para tratarla mejor. Y por eso yo acabo el ejemplo de que es como una hechicería del amor, que en realidad la hechicería es que estoy recogiendo información, en este caso, de la persona que me gusta o la que estoy invitando a salir. Y yo entonces, como ya tengo información, puedo ofrecerle algo de vuelta, que si le gusta, lo repito, y si no le gusta, sí, lo cambio. muy buena la analogía. En este caso sería el cliente, ¿no? Así el mismo cliente al va... cliente. Tienes que estar preocupado y prestar atención por las cosas que al cliente le gustaron en tu producto. Y eso no es que tengo que tener un sistema que reconozca cómo la gente habla, sino que le pregunto, oye, ¿te gustó? ¿Qué no te gustó? Sí me gustó. ¿Cómo te gustaría mejor? Y a medida que yo pueda recolectar esa información, y no estamos diciendo que tiene que tener un sistema especializado, o sea, agarra un Excel, el cliente le gustó tal cosa, y no tienen que ser 200 campos, pueden ser 4 o 5 cosas. Estas cosas, y tú lo vas almacenando, y eso que te va a permitir devolver cosas al cliente de tal manera que tú sabes ya qué le está gustando y qué no. Entonces, ahí es donde viene la parte donde tengo que utilizar un poquito más los datos. Si yo tengo una pareja a la cual estoy invitando a salir, posiblemente me acuerdo de todas las cosas. Pero supongamos que tú no tienes uno, que tienes 100, o tienes 1000, o tienes 10.000 clientes, dependiendo de lo que estés buscando. Tienes que registrarlo en algún lugar, esa información, para entonces, al momento que te devuelves,
generas ese beneficio. Y tampoco son cosas en el sentido de que uno a veces piensa, no, pero es que al cliente es que tengo que mandarle una activación de cuando tenga un app, me devuelva. Puede que sí, pero no necesariamente es lo que el cliente siempre busca. Yo siempre comparto un hecho muy particular y era de que cuando nosotros teníamos participamos en una actividad financiera, le preguntábamos a la gente, bueno, ¿qué no le gusta? La gente se quejaba mucho de las filas en la caja los días de pago. Entonces, aunque la gente le molestaba los días de pago, o sea, era como lo que marcaban, siempre tenían una puntuación positiva con la institución. O sea, la puntuación era positiva. O sea, la gente, sí me gusta, sí me dan un buen servicio, etc. ¿Y saben qué era lo que anotaba de que más se recordaba el cliente el que le ofrecíamos? Y era precisamente que lo llamábamos para las fechas, o sea, que le mandábamos un chat, un SMS en esos tiempos, para las fechas de cumpleaños. Entonces, si tú ves como una cosa tan sencilla como felicitar en los cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, con un SMS, que en esos tiempos era algo como tan plano, un chat que te decía ahí en blanco y negro un par de cosas, la gente se lo recordaba y era lo que decía, no, mira, lo que más me gusta de ustedes es que me dan para mi cumpleaños. Entonces uno decía, pero Ahí están los detalles. No hay, o sea, no me decía, bájame el precio, nada de eso. No, me gusta que me llames para los cumpleaños. Entonces son cosas sencillitas que muchas veces tienen que ver un poco más con la creatividad, pero para poder decirle a la gente feliz cumpleaños, tienes que haber anotado en algún lugar cuál es la fecha de cumpleaños de la persona, ¿no? Entonces, por eso el concepto de enamorar a tu cliente, y si quieres ser, usando la analogía del amor, infiel con 10.000 o 20.000 clientes más, tienes que tener una buena data que puedas entonces enviar la información e ir continuamente evaluando y gestionando, ¿no? Y al final, en la medida que vayas creciendo en la cantidad de clientes, definitivamente vas a tener que ir mejorando los sistemas que utilizas. Pero, así mismo como estamos diciendo el ejemplo de que con la data que tengo, si tengo data de 50 clientes, puedo obtener 10 más, y con 10 más puedo obtener uno más, y voy en ese crecimiento continuo. Definitivamente, cuando tenga 500 clientes, ya cualquiera mejora que quiera hacer a la forma como analizo los datos, casi que se va a pagar sola. O sea, se va a sustentar ella misma su crecimiento. Entonces, si ven, este es otro ejemplo de cómo cuando hablamos de datos, tengo que estar conectando el uso de datos con lo que voy a hacer. O sea, yo estoy diciendo, voy a utilizar los datos para buscar más clientes. Y yo sé que busco más clientes si los tengo contentos, por decir una cosa sencilla, ¿no? ¿Cómo los tengo contentos? Bueno, diciéndole el cumpleaños. Pues entonces, mira, si yo quiero decirle feliz cumpleaños, tengo que tener la data de todos. Y el celular, pues, para que les llegue el mensaje, pues. Y en esos tiempos los SMS costaban, así que ahora yo sé que hay como puede ser quizás hasta más sencillo mandarlo por WhatsApp y ni siquiera hablar si le pegas una llamada, ¿no? Pero eso ya depende un poco más de la cantidad de clientes. No todos los clientes cumplen el mismo día ni nada de eso. Inclusive la llamada es mucho más potente en los temas de este tipo de gestión, la personalización, aunque hemos crecido mucho en temas de robots, de chats, de automatizaciones, todavía la personalización cuenta en la forma como se maneja el cliente. Así que este es el tema importante. Siempre, si manejamos bien y si estamos conscientes qué es lo que queremos hacer con los resultados, vamos a poder tener resultados positivos. Es decir, igualito, mismo mensaje, capturo información, analizo la data, tomo decisiones. Si la decisión fue mala, cambio y hago otra cosa. O sea, estoy pendiente de cuál fue el resultado de la decisión que tomé. Si la decisión fue buena, la repito. Así funciona. Tiene que estar pegada la decisión que estoy haciendo. Y así mismo, como por un lado estoy conociendo a mi cliente, también está el tema del predecir el futuro, predecir necesidades no solo del cliente, sino también necesidades de negocio que puedo obtener. Entonces, colectando bien la data, puedo empezarla a utilizar como una bola de cristal en donde puedo ir viendo y anticipándome a posibles situaciones futuras. Entonces, un ejemplo muy particular, recuerdo hace algún tiempo, me compro algo web, pero tenía que ir a buscarlo a la tienda. Y digo, mira, puedo ir a buscarlo, llamo por teléfono. En esos tiempos, la dependiente de la tienda se llama Herminia. Oye, Herminia, voy a pasar a buscar la prenda que te pedí.
Era un suéter con una cara de Star Wars. Entonces, llego a la tienda, me dice, sí, déjame buscar el correo solo para ver cuál es el modelo exacto, y empieza en la computadora, revisa. Aquí está, voy a ir atrás a buscarlo al depósito. Entonces, en ese momento pasan 5 minutos, estoy revisando mi WhatsApp, empiezo a revisar mis notificaciones de Instagram, acabo de ver todos los stories, las historias que tenía en Instagram, pasan 10, pasan 15, y al rato sale en línea, oye, mira, el suéter que tú querías no está, se acabó. Alguien lo vendió y no me lo descontó del sistema. Entonces, ahí vemos cómo repentinamente, porque alguien no registró bien en el sistema, hubo un mal servicio a un cliente. O sea, eso es parte de la cultura interna de la empresa o de la pequeña empresa. Y por otro lado, al no tener información consistente en mi sistema, yo no supe que se acabaron o que se iban a acabar una especie de modelos particulares de mi inventario, con lo cual no los pedí. O sea, que no evidencié o no vi información para saber que se me iba a acabar algo del inventario. Con lo cual, no solo traté mal a un cliente, sino que dejé de vender posibles productos que me iban a generar más negocios. O sea, tuve un doble efecto negativo solamente porque no utilicé la data correctamente. Entonces, muchas veces nos pasa como desapercibido, bueno, un cliente que vino y no había el producto, ¿qué quieres que haga? Pero en el fondo estoy dejando de generar negocios y también estoy dejando de tener un cliente el comprometido conmigo, en el sentido que no estoy brindando un servicio correcto, principalmente porque no utilicé la data de la forma correcta. Y ahí se repite el mismo ejemplo. Tengo que capturar bien y tengo que saber qué quiero capturar, tengo que analizarlo y tengo que tomar mejores decisiones. Definitivamente hay múltiples ejemplos de cómo se utiliza la data para, para predecir tendencias, por ejemplo, en las ventas de productos. La gente que tiene pequeños negocios frente a escuelas sabe que hay periodos en los cuales vende mucho más, los periodos de escuela venden mucho más que los periodos que no son de escuela, con lo cual debiera tener en algún lugar registrado cuánto vende por día o por semana o por mes, de tal manera que en los días que son más picos de venta, puede entonces tener más producto para la venta, de tal forma que no deje plata sobre la mesa porque no tenía inventario para vender, o el cliente que me venía y me compraba, y como yo no tengo, fue al de al lado, entonces ya empieza a comprarle a otro tipo de negocio. Y parece muy sencillo, pero en la práctica, la única manera de yo tener eso es tener información clara y estar obviamente analizando esa información para saber cuáles son los momentos que algún producto se vende más o los productos que se venden menos, porque si no se venden, no voy a tener inventario de lo que se puede perder. Claro, es así, Ricardo. Estamos de acuerdo que tiene un poco de ese rol de magia de poder predecir el futuro para ver las tendencias del consumidor. Me parece excelente. Avancemos. Sí, entonces, he hecho mucho énfasis en que la data tiene que servir para algo, había unos tipos dijeron, mira, yo voy a crear un robot que me va a escribir libros de Harry Potter. Entonces agarraron todos los libros de Harry Potter, de todas las historias, y los empezaron a meter a la computadora para que la computadora escribiera un nuevo libro de Harry Potter, ¿no? Entonces, mira lo que decía, ¿no? O sea, la máquina no solo construía la historia, sino que escogía las palabras en el libro para poder escribirlo. Y decía el libro, ¿no? Harry aparta los ojos de su cabeza y los arroja al bosque. Entonces, Voldemort lo mira a Harry, ¿no? Entonces, enarca las cejas. Esa es una palabra como que hace las cejas así como que ¿qué estás haciendo? Quien no podía ver nada en ese momento, porque claro, había lanzado los ojos al bosque, ¿no? Si ven, es una cosa como medio extraña, no solo el tema, sino también las palabras que y aunque es una práctica, o sea, es un ejemplo de que estaban desarrollando tecnología para el libro, lo que ven, si yo no uso la tecnología para algo específico, o sea, para un fin, este libro quizás nadie lo compraría o lo comprarían solo por curiosidad, no solo porque les vaya a gustar la historia. Cambia un poco el enfoque si yo lo que estoy es tratando de ofrecer algo para la venta, en este caso,
es muy probable que si yo hubiera querido vender un libro nuevo, lo que hace la autora que lo escribe, en vez de buscar un robot que lo haga. Y aunque el robot sea el más eficiente, sea el más caro, o las herramientas que tengan sean las más costosas, las más reconocidas, si no estoy claro qué es lo que estoy buscando con la información o hacia dónde quiero llegar o el resultado que voy a obtener, no me va a servir de mucho el tener, aplicar toda esa tecnología, aplicar todas esas herramientas, porque voy a desperdiciar el dinero, porque no voy a obtener resultados. Entonces, otro de los elementos es que todos podemos generar conocimiento con la data. A veces pensamos en que no, es que para poder hacer eso tengo que depender de un técnico especializado. Sí, en algunos casos sí, pero si fuera en todos los casos eso, uno no pudiera describir a su cliente, así sea que tuviera 5, 10, 15, 20, pero cualquier vendedor o cualquiera persona de su negocio es capaz de describir las características de las personas que vienen a su negocio y es capaz de describir qué le gusta a las personas que vienen a su negocio. Entonces, cuando hablamos de data o cuando hablamos de que debemos explotar esa información de la data, lo que estamos prácticamente diciendo es, oye, agarra esos conceptos, transforma puede ser hasta en algo tan sencillo como una hoja de Excel o algo abierto como los de Google, y vas poniendo cuál es el cliente, cuántos años crees que tiene, cuántos, si es posible, la fecha de cumpleaños, dependiendo del tipo de negocio, porque también depende del tipo de negocio y de cosas ofreces, cuáles son los productos que compra, ¿por qué compra el producto? Un elemento muy importante es que muchas veces la gente más compra tratando de buscar una necesidad o con un enfoque especial, como dar un regalo o porque viene una fecha en particular. Esos elementos hay que tenerlos bien identificados, porque en esa medida es más probable que si uno vuelve y le repite una oferta al mismo cliente, pensando o repitiendo lo que hizo la vez anterior, compró un regalo para un cumpleaños, esta vez le doy, mira, aquí hay unas opciones de regalo para las personas que tú conoces. Viene el Día de la Madre al mismo cliente, aquí hay opciones de regalos que les puedes dar a las madres, que no tiene que ser necesariamente a una en particular. Y esa dinámica es lo que mantiene a la gente en la mente al cliente en la mente del consumidor, desde la perspectiva que va a saber que puede ir a buscar una opción de lo que está necesitando en ese mismo negocio. Entonces, lo que te presente es que no ponerse barreras en la medida de que uno, quizás por no ser experto en el conocimiento, no es que no pueda necesitarlo, claro, siempre va a haber cosas que aprender, o siempre va a haber cosas que van a ser que van a hacerlo para que uno pueda aprender para hacerlo mejor, pero lo ideal es no ponerse barreras y no cerrarse a la búsqueda de esas herramientas. Entonces, poniéndolo en pasos, hay 5 pasos sencillos que uno debe considerar al momento que quiere aprovechar información para los datos. Lo primero es que tienes que poner en blanco y negro qué es lo que quieres hacer. O sea, tienes que partir de una línea tal cual uno hace como la estrategia global. Mira, quiero aumentar las ventas, quiero tener más clientes. Asimismo, siguiendo esa estrategia global que tú tienes en tu negocio, que tienes que tenerla, tienes que tener una visión de que el próximo año quiero vender $20,000 más o $5,000 más, o quiero vender por mes 50 productos más. Eso lo tienes que tener bien claro. Entonces, en los datos, lo que traduces es, si yo quiero vender tantos productos más o atender a tantos clientes más, ¿qué yo necesito con los datos para ello? ¿No? Puede ser tan sencillo como que digas, bueno, yo necesito conocer mejor a mi cliente para ver qué hora le ofrezco para que el cliente me compre más. Necesito entender cuál es el cliente que más me compra en este momento para buscar clientes fuera, que no, ahora mismo no son clientes míos, y ver cómo los atraigo, porque yo sé que ese perfil de cliente me va a comprar más. Siguiendo el ejemplo que mencionaba de las personas que vendían en las tiendas frente a las escuelas, si yo sé que esas personas, si yo sé que el que viene al mediodía a comprarme una bebida, también me compra un pan, no sé, quizás puedo probar diferentes opciones de pan para ver cuál es el pan que más se vende, o puedo inclusive colocar algo dulce como unas galletas o algo para ver si también las personas me compran las galletas, de tal manera que voy tratando de entender qué es lo que puede necesitar la persona, de tal forma que se incremente un poco el volumen de compra.
En ese sentido, la idea es, estoy claro qué es lo que quiero, lo anoto y lo identifico. O sea, esto es lo que voy a hacer con los datos para que mi objetivo general de mi empresa, que en la mayoría de los casos es crecer, reducir costos, aumentar ventas, abrir nuevas oportunidades de negocio, lo pueda conseguir. Y luego identifico qué quiero saber de los datos. Si yo sé que yo quiero crecer, si yo sé que yo quiero vender más, entonces, ¿cómo vendo más? Y eso es literalmente lo que trato de identificar con los datos. ¿Cómo yo pudiera vender más? Entonces, claro que requiere allí, nadie conoce mejor su negocio que el emprendedor que está enfrente. Así que si alguien sabe cuáles son los elementos que debe tomar en cuenta para dar los siguientes pasos, es él. Por ejemplo, ver cuáles son qué le puedo vender al mismo cliente, dónde puedo conseguir otros clientes. Si tengo una venta a través de Instagram o de algún mecanismo web, dónde identifico nuevos productos que sé que a mis clientes les gustan, cómo estabilizo los ingresos que tengo actualmente para que el cliente perciba ese valor y me compre de forma más constante. Y es donde clarifico qué es lo que quiero saber con los datos. Entonces yo digo, bueno, mira, yo quiero conocer mejor a mi cliente para saber qué es lo que él me compraría adicionalmente si le vendo más productos, qué otras cosas que yo no le ofrezco él pudiese comprarme, o cómo identifico otros clientes similares al que actual tengo para venderle también. Entonces, tengo que identificar qué quiero saber y ponerlo en blanco y negro. Y luego de eso es que capturo. Hay muchas veces que tomo las decisiones solamente con la información que tengo presente. Eso puede crear un sesgo porque me estoy cerrando solo lo que ya tengo. En realidad, siempre que hago un recorrido de esto, trato de ver, bueno, ahora qué información necesito. Si no la tengo, tengo que ir a capturarla. En este momento existen muchísimas maneras muy sencillas de forma web de capturar información. Fíjate, eso que tú mencionas es importante, Ricardo. El tiempo es oro. Entonces, sobre todo para empresas que tienen muchos competidores, no se puede perder tiempo, tal como tú mencionas acertadamente. Hay que empezar a capturar información, empezar a analizar la información de una vez, en cualquier rama en donde estés. Porque tú no estás compitiendo solo, hay muchas personas haciendo propio trabajo, y a menos que tú tengas el monopolio completo del mercado, sí necesitas valorar el factor tiempo, que es fundamental en el tema de negocios. Así es. Mira, y ahora mismo hay, digamos que cientos de opciones para capturar información. Antes era mucho más difícil. Y no es por darle publicidad a nadie, pero hay Google Forms, hay Microsoft Forms, existen otras como SurveyMonkey que permiten cosas gratis, por decirlo de alguna manera. Y tú rápidamente generas 5 o 6 cosas que le quieres preguntar a tu cliente y se lo envías por correo, se lo envías por un WhatsApp, se lo envías de alguna manera. De tal forma que tú no solo puedes capturar información sobre lo que le gustó, sobre lo que no le gustó, y de allí vas generando suficientes herramientas para ir mejorando tu negocio o buscar clientes nuevos. Desde esa misma perspectiva, no debemos perder de vista de que el cliente que está más dispuesto a dar tu información fue el que obtuvo un servicio que está más complacido. Con lo cual, si un cliente no te da la información porque algo no le gustó, a ese tendrías que llamarlo y decirle, oye, mira, ¿qué no le gustó? ¿Qué sí le gustó? Y quizás en esa interacción aprendes un poquito más, ¿no? Entonces, siempre existe por ahí, que bueno, es que el Big Data y el Big Data es para grandes empresas y salen algunas personas de forma equivocada y dicen, no, mira, es que hay Big Data y hay Small Data. Pero el Small Data es cuando tú tienes grupos de clientes, es esa información que tú le extraes en una conversación personal para entender los sentimientos. Tú puedes recolectar mucha información. Mira, sí, tengo 10, todos son tantos hombres, tantas mujeres, tanta edad, pero hay una parte emocional que solo la consigues hablando en el 1 a 1 con el cliente y es la parte de los sentimientos. Es decir, sí, tú puedes percibir algunos sentimientos, me gustó más, menos, en la parte de los datos, definitivamente, pero si un cliente, cuando tú le hablas de qué tan contento estaba, eso solamente tú lo puedes captarlo correctamente conversando. Y este ejemplo aplica literalmente a cosas como que
tú tienes, digamos que es un negocio que hace fiestas, ¿no? Y tú tienes, y haces algunas veces algunas actividades con los niños. Y la única manera de percibir si la actividad fue mejor o menos buena que otra actividad que haces para el entretenimiento de los niños es ver qué tan emocionados están los niños al momento que hacen la actividad en la fiesta. Entonces, tú no puedes eso capturarlo en una tabla, sino que tienes que al final tener un grupo de conversaciones con los clientes en la cual ellos te digan, mira, esto me gustó más por esto percibo que es esto. Sí, es cierto. No puedes preguntarle a tus 50, 20, 100 clientes porque hay tiempo, pero sí puedes conversar con un grupo más pequeño y ahondar con la parte de los sentimientos, que muchas veces nos encerramos que todo tiene que ser con datos cuadrados, estructurados, pero no. También está la parte de los sentimientos y tú solo puedes entender los sentimientos conversando, escuchando y evaluándolo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que solo las tablas, pero es importante también los temas de conversar. Y entonces cuando venimos a la parte de los resultados, ¿no? Sí, mencionamos captura, analiza, acciona. Yo recuerdo en algún momento que generábamos tanta información y tantos análisis, digamos tablas o reportes, que era muy poco lo que analizábamos. O sea, decíamos, mira, ¿por qué el resultado salió de esa forma? Y al final, si yo no entiendo por qué salió bien o por qué salió mal, mal que bien puedo accionar algo sobre eso. Entonces, tan importante como la misma captura o generar el análisis de lo que salió es saber por qué pasó. ¿Por qué esta persona me compró esto? ¿O por qué este producto se está vendiendo menos que otro? Muchas veces no voy a tener datos que me digan una cosa o la otra, tengo que ver el sentido común o probar para ver si eso que yo creo que salió es correcto. Obviamente siempre lo ideal es decir, mira, no vendí el 50% de tal producto porque yo esperaba que me compraran 50 de estos clientes nuevos y 40 de estos clientes de acá, y no los vendí porque estas personas no vinieron, porque ese día no hizo calor. O sea, siempre es bueno contar con más información para eso, pero no siempre voy a tener eso. Así que ese detalle o esa minucia de información, con lo cual tengo que valerme del sentido común y de las cosas que como líder del negocio, líder del emprendimiento que tengo, líder de la actividad comercial que tengo, para resolver o entender qué pasa. Muchas veces no voy a tener todas las respuestas, pero es allí donde tengo que probar, mira, esto funciona, no funciona, no funcionó, echo para atrás y corrijo. Y tal cual, a veces mencionamos de que los temas de transformación digital o los temas de innovación son más difíciles para las empresas pequeñas o para las microempresas, pero en la práctica, en las pequeñas empresas es más fácil probar algo, ver si salió bien o salió mal y lo corrijo nuevamente, implementarlo nuevamente, ver qué sale bien, qué sale mal. Lo importante es aprender de cada uno de ellos, de tal forma que voy haciendo pequeños cambios, pequeños ajustes que me van generando en el largo plazo, o sea, cambios sostenidos, positivos en el largo plazo, me van a generar una gran mejora en el negocio, ¿no? Y esa es una mentalidad que es muy difícil copiar o de imitar por grandes empresas porque tienen una burocracia que los limita o al ser tantas personas que están en diferentes áreas no tienen el conocimiento global del negocio. Y nosotros en las pequeñas empresas eso nos viene un poco más fácil en vista de que tenemos una visión un poco más amplia de todas las actividades del negocio. Inclusive tenemos perspectiva hasta de los clientes que atendemos. Entonces, el tema del resultado, si no entiendo bien el resultado, me es mucho más difícil el implementar cambios o accionar cambios. Y allí es donde viene la parte de no caer en la trampa de que me la paso analizando o capturo datos y no los uso porque tengo miedo a ver si algo sale mal. Lo que tengo que hacer es accionar, accionar, accionar. O sea, los resultados que tengo, si sé por qué, hago algo para obtener información de eso. Oye, muy interesante, muy interesante. Cuéntame un poquito de eso de la trampa del lado oscuro de la fuerza, ese Darth Vader ahí. ¿Cuál es el concepto detrás cuando tú dices, cuál es la trampa del lado oscuro? Una forma rápida, al grano. ¿Cuál es la trampa del lado oscuro? A ver. Mira, que nos enamoramos de las herramientas tecnológicas que tenemos. Tengo una herramienta, un cuadro que me genera unas buenas gráficas o algo y pierdo mucho tiempo viéndolo, moviéndolo de un lado para otro y en realidad lo que tengo que hacer con eso es analizarlo y ir de una vez al frente del cliente a tomar acción sobre lo que aprendí de ese resultado. No me está yendo bien una cosa,
Sí, el resultado me dijo eso. No me enamoro de la herramienta que me genera el resultado. No me enamoro de las herramientas algorítmicas que me generan ese resultado, sino que tengo que ir a accionarlo. Es decir, debo de ver que el análisis de información no es un análisis de información por sí mismo. O sea, yo no hago análisis porque la compañía le interesa o por el negocio le interesa hacer machine learning, inteligencia artificial. Yo hago la analítica, yo hago los análisis porque de ello depende que yo atienda mejor a mi cliente o busque más clientes. Entonces, no me puedo dejar sesgar el enamorarme de herramientas o enamorarme de formas de trabajo cuando la forma de trabajo o la herramienta que utilizo es para otra cosa. Puede ser que en un tiempo la herramienta que tengo hoy en día deje de ser obsoleta, así que tengo que estar consciente de que poco a poco debo ir ajustando rápidamente las formas como analizo o la captura de información que obtengo del cliente. Porque si no voy a quedar en un vacío, voy a caer en un hoyo negro de que no voy a saber. Claro. Sí, sí, ya, ahora sí me queda claro y es muy buena la analogía que utilizaste, porque sí, es igual como ocurre en las películas, de que es una línea muy delgada entre el lado de la luz y el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Entonces, es muy importante eso que tú mencionas y es importante, es muy importante lo que acabas de mencionar. Te capto el concepto, excelente. Sí, así que es accionar. De hecho, a veces la gente piensa que innovación tiene que ver mucho con una herramienta tecnológica o innovación tiene que ver con una idea súper espectacular. En realidad, el concepto de la innovación es que yo conozco mejor a mi cliente y como yo conozco mejor a mi cliente, le ofrezco lo que en realidad necesita. Y continuamente voy ajustando lo que hago para ofrecerle, para que esté más contento conmigo cada vez, ¿no? Porque muchas veces englobamos mucho los conceptos de que la innovación y que tengo que tener una tecnología de punta, pero en realidad lo que el cliente necesita es estar satisfecho, posiblemente donde tenga que ser más creativo y meter como más ideas nuevas. Es que si yo quiero ahora tengo este grupo de clientes que están aquí cerca de mi negocio, cerca de mi casa, ahora quiero este grupo de clientes más grande, quiero un poco de clientes más grandes. Entonces ahí es donde de verdad hay que poner en práctica más conceptos y quizás un poco más de creatividad en ver cómo obtengo y agarro nuevos mercados de forma rentable, pues, porque uno no busca clientes por sí, sino que para que generen una rentabilidad para el negocio. Y claro, también está un concepto básico de que primero yo trato de satisfacer las necesidades de los clientes y luego es que entonces eso me va a ir poco a poco generando los ingresos para el negocio, ¿no? Entonces, ahí vemos las 5 etapas. Recuérdense, comenzamos con un norte claro, anoto qué es lo que voy a obtener con la data, empiezo a capturar información, analizo y entiendo los porqué de mis resultados y acciono. Acciono lo que tenga que hacer. Porque es mucho más importante la persona que está al frente tomando las decisiones y por eso hago esta analogía de que es más importante que la misma magia, no es, o sea, no es la varita ni el sombrero del mago, sino el mismo mago, el que está tomando las decisiones. O sea, tengo que tomar decisiones. Si lo hago con un reporte de Excel, lo importante es que tome las decisiones el mago. Si lo hago con un sistema súper sofisticado, lo importante es que tome la decisión y haga algo. Ese tema del mago que tú mencionas, Ricardo, me trae a colación otro tema que vemos los que trabajamos en el área sobre la información, que es que a veces nos piden que hagamos magia, ¿no? Entonces, allí el concepto tiene que ver mucho con el enfoque, ¿no? Y cuando hablamos de pequeños compitiendo con grandes o en mercados que hay otros, me gusta mucho la analogía de Harry Potter, porque Harry Potter no era ni el mago más fuerte, ni el que tenía la mejor varita, pero él estaba enfocado en una misión, que era detener a los malos, ¿no? Y lo único que tenía era el estar bien enfocado y unos amigos que le daban la información correcta y otros amigos que lo ayudaban en los momentos que lo necesitaban, ¿no? Y si ven, lo que hacía era simplemente ir paso a paso buscando lo que necesitaba para combatir a Voldemort, que era mucho más fuerte, y al final le ganó, pero era precisamente porque tenía el enfoque y la herramienta correcta. El enemigo de él tenía mucho más, tenía no solo más fuerza, sino que tenía mucho más gente que le ayudaba en este tipo de cosas. Ahora, tú acabas de decir algo importante. La gente que lo ayudaba. En ese sentido, ¿cómo tú consideras en esta área de manejo de datos el rol que juegan las personas para lograr conseguir ese objetivo? Porque tampoco todo lo podemos hacer solo, ¿no? Muchas veces el objetivo se logra de manera, como tú dices, el equipo adecuado, los aliados y demás.
¿cómo podemos, cuál es tu mensaje que tú le brindas a todas aquellas personas que están adentrados en este mundo para que entiendan la importancia de trabajar de manera integrada como un equipo? Sí, en en los temas de análisis de datos, de ciencia de datos, de análisis de información, siempre hay que trabajar literalmente en equipo. Debemos pensar en que es algo de equipos, en que una persona que conozca el mercado. Necesitamos una persona que entienda las herramientas tecnológicas, por decir algo. Sí, en algunos casos necesitamos a alguien que entienda la parte estadística, dependiendo de la profundidad que estamos haciendo. Alguien que vea la parte de los datos, pensando quizás en organizaciones un poco más grandes. Porque existe el concepto de que debo tener una especie de científico de datos, que el tipo me tiene que saber de todo. El tipo tiene que saber desde cómo capturar la información, cómo se administra el montón de datos, tiene que entender de seguridad porque esos datos tienen que estar protegidos, tienen que entender de cómo conecto esa información para que le llegue a la gente con vamos a decir, la eficiencia para que la gente pueda verlo, tiene que ser experto en visualización de datos, o sea, tiene que saber mostrar los datos en tantos programas, tiene que saber como 5 lenguajes de programación. Entonces, en la práctica, no solo es difícil conseguir este tipo de personajes, sino que no necesariamente van a existir. Y cuando hablamos dentro de organizaciones pequeñas, medianas, grandes, inmensas, de temas de datos, tienes que pensar en algo de equipo. Con lo que tiene la organización adentro, construir, reforzar las capacidades de los que tienen y quizás sí reforzar algunas áreas específicas de cosas que no tengan. Pero estos magos que tienen que manejar casi como 5 temas, áreas de conocimiento diferentes, no necesariamente existen en el mercado, con lo cual siempre es mejor construir las fortalezas o las capacidades de las personas que tengo en la institución, traer algunas cosas o algunos conocimientos que no tengo, conocimientos específicos, pero adaptar específicamente o adaptar idealmente el equipo a lo que yo quiero para la organización. Y voy a hacer otro ejemplo que pasa mucho. Cuando en las organizaciones preguntan, organizaciones pequeñas, medianas, inclusive grandes, dicen, bueno, mira, es que necesito 2 científicos de datos. Y le preguntan, bueno, ¿para qué necesitas los científicos de datos? Yo necesito científicos de datos para que haga machine learning e inteligencia artificial. Y en realidad tú no necesitas el científico para machine learning o inteligencia artificial. Tú lo que necesitas es una persona que te ayude a explotar los datos para lo mismo que decía antes, para obtener más clientes, explotar los datos para reducir los costos, explotar los datos para buscar nuevos mercados. Entonces, ya yo estoy pensando en qué es lo que tengo que hacer como objetivo final dentro del proceso de todo el uso de la información, en el sentido de que voy a estar enfocado directamente en lo que voy a buscar. Muchas veces pasa, que lo he visto, de que entonces traigo el científico de datos, 1 año después, 2 años después, está simplemente haciendo dashboard y haciendo reportes, porque no conecté la función o el objetivo del departamento a algo que me aporte valor a la estrategia. Y eso me recuerda a otra cosa muy importante y de hecho se habla mucho, y es que el 85% de los procesos de analítica falla, ¿no? De los proyectos de analítica falla. Y es precisamente porque tiene una desconexión con la estrategia. Y si ven lo que hemos hablado durante todo el trayecto, es que tengo que saber qué es lo que voy a hacer con los datos antes de empezar a usar los datos. O sea, tengo que saber qué es lo que quiero de ellos para poder mitigar ese riesgo de que no me aporte a la organización el proyecto, la gestión, la analítica de datos que estoy haciendo. Y ese concepto que aplica para cualquier tamaño de negocio, empresas de 5, 10, 15, 20 personas, no importa, tienen que tener al momento de la analítica o al momento de cualquier tema de datos, que en estos tiempos es parte como del núcleo del negocio, en el sentido de que en este momento tienes información del mercado, cuando publicas en Instagram, cuántos me vieron este post, por qué este post me lo vieron más que otro, que parece sencillo, pero en la práctica tener esa información me hace que yo le llegue a más clientes. Mira, a este le gustó más a los clientes y le puedo preguntar por qué te gustó más. Ah, este me gustó más porque me parece que la persona se sonríe. A veces pueden ser cosas tan triviales así. Entonces, tener esa información dentro del negocio me va a permitir llegar a un público que no llegaba antes, porque voy a tener, o sea, más compartir de un grupo y posiblemente le llegue a personas que antes no eran mis clientes y ahora se pueden convertir en mis clientes. Y ese concepto de que tengo que vincularlo, o sea, de salida, tengo que pensar en que lo que quiero lograr con el uso de los datos
tengo que tenerlo claro desde el inicio, si no me va a ser difícil obtener los resultados, va a ser muy difícil. Así es, correcto. Sí, y también eso es importante por el hecho de que no en todos los casos, como mencionaba, mira, es que yo necesito obtener el resultado. Yo no necesito ni tener la mejor herramienta, ni la herramienta más efectiva, ni la herramienta más cara. Yo lo que necesito es generar el resultado. Y es el mismo ejemplo de, vamos un poquito atrás, de Harry Potter, de que logró vencer a su enemigo porque estaba enfocado, independientemente de que no era el que tenía los mayores recursos, simplemente porque quería obtener el resultado. Y se enfocaba en trabajar en lo que necesitaba trabajar. Entonces, ese mismo enfoque aplica, no necesariamente requiero en todos los casos aplicar el algoritmo estadístico más sofisticado para obtener resultados. Muchas veces, con un par de hojas de Excel y un par de conceptos de preguntarle a los clientes y registrarlo y analizarlo, yo puedo ir mejorando mi producto. Y de eso se trata, ¿no? Y también existe como una visión sesgada de que cuando se habla de ciencias o de analítica de datos, solo se piensa en el machine learning. Usualmente la gente piensa más en el machine learning cuando hay muchos otros usos en los temas de análisis de datos y de ciencias de datos, que yo creo que todavía en el mercado la gente debe reforzar el conocimiento en la forma como se utilizan, ¿no? Los temas de captura, la forma como tú diseñas las herramientas de captura, que yo siento que es tan importante y no necesariamente la gente que está al frente de los equipos de datos está claro o comprende cómo debe organizar las preguntas y qué tipo de pregunta, y si la pregunta va a tener la significancia estadística apropiada para tomar una decisión, cosas como esa, ¿no? Pero tal cual, lo que hemos conversado, capturo información, analizo y acciono. Si no tengo esa línea vinculada pensando en la acción, lo que hagan en datos o las capturas de informaciones solamente va a ser desperdicio, va a ser tiempo perdido, recursos desperdiciados. Y es precisamente eso, los datos, las pocas herramientas que tenemos nosotros para poder competir en un mundo como el que estamos, ¿no? Y ahí es importante accionar y ejecutar. Exacto, accionar y ejecutar. Así mismo es. Sí, así mismo es, tal cual. Entonces, yo creo que sí, como mensaje dentro de los temas globales, para ir de repente concluyendo los temas. Si quieres, avanza la filmina, creo que echaste para atrás. Ahí está. Sí, el tema global es que el tema de los datos se va a hacer cada vez más común, el conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, la mejor herramienta que nosotros tenemos en este momento para aprovechar mejor los datos, independientemente del tamaño de negocio que tengamos, es relacionarnos más, empezar a aprender qué es lo que necesita mi negocio para obtener los resultados. Si yo ahora mismo tengo un negocio digital, tengo un negocio en redes, tengo un negocio que vendo y localizo, alcanzo a mi cliente por redes, entonces debo aprender cómo mido que lo que estoy haciendo esté correcto, y también debo empezar a ir incluyendo información para obtener los resultados correctos de esa gestión. Si mi negocio, por ejemplo, porque de aquí hay algo que se llama como la alfabetización, ¿no? Tiene un término en inglés diferente, pero la alfabetización sería en los temas de datos, porque hay tanta información disponible que los líderes de organizaciones, de departamentos, de áreas operativas, van a tener más recursos disponibles de información para tomar mejores decisiones. Entonces, cualquiera que esté al frente de una empresa, de un negocio, de una actividad, de un departamento, debe estar preparado para ese cambio de cultura en la cual yo paso de reaccionar a lo que está ocurriendo a entender analíticamente o a entender con datos qué está ocurriendo en mi departamento, en mi área, en mi zona, en el mercado, para anticipar malas decisiones cuando puedo o tomar mejores decisiones en el momento correcto. Literalmente. Excelente, Ricardo. Excelente, verdad que ha sido un tema de mucha relevancia. Sabemos que hay mucho que se puede hablar sobre eso y me gustó mucho el énfasis que hiciste de lo básico. A veces nos vamos a lo más avanzado que hay ahora mismo, el machine learning, todo este tipo de cosas, cuando de repente tenemos carencias hasta en la estadística, el manejo de estadística, probabilidades, o cómo generar una encuesta, qué preguntas haces para que tengan una relevancia.
Así que estamos muy agradecidos con tu presentación, Ricardo. Sabemos que este tema pues, es algo que es de tu día a día. Aquí, por favor, tenemos los datos de Ricardo. Ricardo Rodríguez tiene aquí su correo. También vemos la empresa con la que él está trabajando actualmente. Aquí si puedes leer, Ricardo, este eslogan que tienes para ir cerrando. Sí, nosotros, a mí me gusta ayudar mucho a las organizaciones para que tomen mejores decisiones, pero decisiones más pensadas, decisiones más inteligentes, usando los datos y aprovechando correctamente la información para beneficio del negocio. Literalmente eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Excelente. Y no importa el tamaño del negocio, y también pueden preguntarme lo que gusten. Bueno, ahí están los datos, entonces ya saben, gente, siempre dejamos esta parte para que ustedes, si tienen dudas, consultas, ahí están los datos de Ricardo para que hablen con él. Seguramente él va a poder ayudarlos a tener más claridad en cómo implementar y sacar lo mejor de los datos para tu negocio. Así que, bueno, hemos cumplido con el tiempo. Ha sido un gustazo tener a Ricardo hoy. Así es. Y Yusuf, para nosotros también siempre un gran placer contar contigo. Claro, claro. Y tenemos, ya saben que tenemos acá nuestro canal para que se suscriban y no siempre pierdan. Con temas interesantes, siempre tenemos mucho interés. Compártanlo, no dejen de suscribirse y activar la campanita en nuestro canal de YouTube para que les llegue la notificación. De seguro van a seguir aprendiendo muchos temas más. Así que esto ha sido todo. Que tengan un lindo día. Muchas gracias, Ricardo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias, Yusuf. Gracias a todos. Adiós. Excelente. Gracias. Bye.